Buenos días, nosotros somos el equipo 2 y está conformado por Aranza Juárez, Romario Sánchez y Eric Chablé. Nosotros le vamos a hablar sobre obesidad en endonutrición. Nosotros decidimos abordar el tema de obesidad, ya que de acuerdo a la OMS es considerada la enfermedad del siglo XXI. También es importante mencionar que México es uno de los países con mayor tasas de incidencia y prevalencia, pero esto no es solo me afecta ni a los adultos. Ha estado progresando a través de las décadas y ahora es más frecuente también encontrarlos en niños y adolescentes. En la gráfica se describe que Estados Unidos y México son los dos países con mayor población de obesidad. Por lo tanto, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial. Esto podría deberse a un incremento en la ingesta de alimentos con alto contenido calórico y grasas, sumando a la falta de actividad física, ya sea de ejercicio o que el individuo lleve una vida sedentaria. La obesidad es definida por la OMS como una acumulación anormal o excesiva de grasa en el tejido circundante que puede ser perjudicial para la salud. Esta puede ser clasificada en múltiples formas. La siguiente que tenemos aquí es según su etiología. De forma exógena, que es la de mayor incidencia, es cuando hay una alta ingesta de alimentos y poca actividad energética. Y de forma endógena, pues es de origen secundario, que puede ser por una enfermedad como hipotiroidismo, de tipo genéticas como Prader-Willi, por fármacos o de tipo depresivos. Como indica la OMS, hay otra manera en la cual podemos clasificar el peso normal, el sobrepeso, la obesidad, que es a partir del índice de masa corporal, que se calcula a partir de peso entre talla al cuadrado, y la cual el resultado nos lo arroja en esta tabla que tenemos aquí. Nos indica si la persona tiene el riesgo de padecer diabetes o hipertensión a partir de tener una obesidad central. Si hablamos de obesidad, hay que saber que esta enfermedad es multifactorial. El estilo de vida influye mucho, puesto que el 95% de los casos tienen su desarrollo altamente relacionado con el sedentarismo y ciertos hábitos dietéticos que favorecen el balance positivo de energía y el depósito paulatino de masa grasa. La disminución de la actividad física parece ser lo principal, sin embargo no es lo único que atribuye a esta enfermedad. El tener largos periodos de tiempo inactivo, como por ejemplo en el trabajo de oficina o en los pacientes hospitalizados que pasan más de 12 horas diarias en cama, es un claro ejemplo. El desarrollo tecnológico desafortunadamente es un problema que interviene con la enfermedad, puesto que ha vuelto al hombre más perezoso. Ahora existen máquinas que facilitan el realizar tareas domésticas y transportarnos en vehículo ahora parece ser una necesidad. El hombre ya no camina, ya no está en bicicleta, ahora prefiere estar en autobús, en cualquier tipo de transporte, así como el consumo de comida rápida, que tampoco brinda mucho aporte nutricional. Hablando de aspecto sociocultural, hay que saber que uno de los mayores problemas de nuestra sociedad es el desconocimiento de la situación en la que todos vivimos. Tanto el sobrepeso como la obesidad son enfermedades que a menudo son subestimadas. Por sí solas deberían ser motivo de consulta, sin embargo la mayoría de los pacientes portadores de esta enfermedad solo acuden hasta que la propia enfermedad empieza a generar secuelas. Desafortunadamente aún no vivimos en un mundo donde se practique la prevención. La obesidad no responde a un tipo de herencia en particular, puesto que existen cerca de 30 síndromes de origen genético donde esta forma parte de las manifestaciones más importantes. Entre ellos podemos encontrar el síndrome de Turner, síndrome de Hurler o el síndrome de Prader-Willi. Otra causa de obesidad de origen genético puede ser relacionado a alguna mutación o deficiencia en el gen de la leptina, que vamos a mencionar más adelante. También la deficiencia de la molécula propia melanocortina, la cual está relacionada con la obesidad en edades tempranas e hiperfagia, la cual da origen a algunas hormonas como la beta-endorfina, la corticotropina y la hormona estimulante de melanocito. Ciertos locis se han visto fuertemente relacionadas a la obesidad, diabetes mellitus y ciertos trastornos como hiperfagia, entre los cuales podemos encontrar el listado siguiente
de cromosomas. Es común encontrarse con enfermedades que de forma secundaria van a generar obesidad en el paciente, dentro de los cuales podemos destacar el hipotiroidismo, la cual consiste en un déficit en la producción, liberación o función de las hormonas tiroideas, tales como la T3, T4 y TSH. Otra enfermedad de tipo endocrino con manifestaciones similares es el síndrome de Cushing, que consiste en una hiperproducción de cortisol generando obesidad central de predominio en la cara, cuello y abdomen. Las lesiones a nivel hipotálamo hipofisario parecen tener efectos con pobre metabolismo lipídico, relacionado al déficit de testosterona o por resistencia a la hormona, generando problemas como hipogonadismo tanto en hombres como mujeres. En el caso de la hormona de crecimiento, encontraremos una disminución de esta. Los trastornos mentales también pueden predisponer a la enfermedad o incrementar el riesgo de obesidad, dentro de los cuales encontramos el trastorno depresivo mayor, quien puede presentar un estado alterado en el apetito. El consumo compulsivo de comida o la adicción de los alimentos es caracterizado por una ansiedad generalizada, algún evento estresante como sentimiento de culpa, problemas en el ambiente social, familiar y laboral. Su principal afección es la pérdida de sensación de saciedad. No es muy comentado, pero la microbiota del tracto gastrointestinal tiene gran importancia en el metabolismo. Los principales grupos bacterianos que podemos encontrar a lo largo de la luz intestinal son los siguientes. Todos estos tienen función homeostática al facilitar la degradación de ciertos polisacáridos que no pueden ser digeribles en la dieta. También ayudan regulando el almacenamiento de energía, síntesis de ciertas vitaminas y brindan protección intestinal. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre fisiopatología de la obesidad. Lo primero que hay que tomar en cuenta son los cambios anatómicos en el cuerpo. Todo el estrés mecánico que tienen estas personas por el exceso de adipocitos que se acumula a través del tiempo y genera un balance energético positivo. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que aumenta la compresión renal por el aumento de tejidos blandos y esto nos puede ocasionar hipertensión sistémica e hipertensión pulmonar. Lo segundo es el aumento de tejidos blandos a nivel de la faringe, que puede ocasionar problemas respiratorios durante el sueño, generando un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Después también podemos tener una compresión en las articulaciones por el sobrepeso, que nos puede generar osteoartritis. Y por último, una compresión intraabdominal, que nos ocasiona enfermedad por reflujo gastroesofágico, después un esófago de Barrett y por último puede ocasionar un adenocarcinoma esofágico. Otro factor importante son los cambios metabólicos, donde las adipocinas sintetizadas por los adipocitos y las hormonas, la secreción excesiva de adipocinas en el tejido adiposo, lleva a un bajo estado inflamatorio sistémico. Todos estos cambios metabólicos y anatómicos son mecanismos por los cuales llevan al paciente a una dislipidemia de la obesidad. En la figura se pueden ver todos los efectos mecánicos, fisiológicos y metabólicos que conducen a que el paciente presente enfermedades crónico-degenerativas, como lo son la insuficiencia renal crónica, los accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades cardíacas que tienen en común en su inicio la hipertensión arterial, y esto se conjunta con otras enfermedades que se asocian a la resistencia de la insulina, como lo son la diabetes tipo 2 y la dislipidemia. En el sistema nervioso participa con estímulos olfatorios y sensitivos que produce el alimento. Estas son señales periféricas que liberan neurotransmisores que modulan la ingesta. El más importante de estos es la serotonina, que modula la ingesta de grasas en el cuerpo. En cuanto a la regulación del hambre y la saciedad, un elemento muy importante es la leptina, que es un péptido. Esta hormona activa sistemas catabólicos que causan una disminución de adipocitos por medio de la inhibición del apetito. A esto se le llama efecto anorexígeno. Esto estimula el gasto energético y bloquea los sistemas anabólicos, los cuales tienen el objetivo de aumentar los adipocitos en el cuerpo. A esto se le llama vía de aumento del apetito, que ayuda al proceso de lipólisis del tejido adiposo del cuerpo. La leptina tiene su efecto en las neuronas del núcleo infundibular del hipotálamo, donde aquí tiene su acción anorexígena. Después va a desencadenar mecanismos en el que el primero de ellos es la disminución de la secreción del neuropéptido Y, que es el más importante y más potente estimulador de apetito endógeno, y después la disminución de la secreción de la proteína GOTI, que son antagonistas de las melanocortinas 1 y 4. Bueno, otra hormona que también es importante es la grelina, que es un péptido con efecto orexígeno
y que actúa a nivel hipotalámico por las siguientes vías. Primero, accede al núcleo arqueado a través de la circulación y posteriormente, por medio del nervio vago, llegan las aferencias vagales y llegan al estómago hasta el hipotálamo. También los péptidos intestinales, que son más importantes, son la insulina y la leptina, que tienen un efecto energético a largo plazo y que tienen un efecto anorexígeno. El péptido similar al glucagón 1 tiene un papel muy importante en la fisiopatología de la obesidad. Tiene una acción incretina potente que ya se ha utilizado como tratamiento médico en pacientes con obesidad y sobrepeso con diabetes mellitus 2, siendo eficaz para la ayuda a la pérdida de peso en estos pacientes. Estos receptores están localizados también en el núcleo arcuato y en el núcleo paraventricular, y su estimulación disminuye la ingesta de alimentos. Se ha visto en estudios una relación diferente entre las personas con obesidad y las personas que son delgadas. Las dosis suprafisiológicas de esta hormona inhibe el apetito y la ingesta de alimentos en personas delgadas y con obesidad, mientras que los niveles fisiológicos de esta solo lo inhiben en personas delgadas. Entonces, este es un factor muy importante fisiopatológicamente que contribuye a la obesidad, en el que a pesar de que hay un estímulo de reducción de apetito, no se traduce como disminución de la ingesta de alimentos, lo que nos dice que hay una alteración en la señalización de GLP-1. Llevar a cabo el diagnóstico de esta enfermedad es sumamente importante. Para eso tenemos herramientas como el índice de masa corporal, donde por ejemplo la OMS tiene actualmente estandarizados ciertos parámetros que nos orientan a pensar que un paciente cursa con sobrepeso, cuando al hacer la medición vemos que éste se encuentra en un intervalo entre 25 y 29.3 kilogramos sobre metros, mientras que en el caso de la obesidad hablamos de un IMC mayor a 30 kilogramos sobre metros cuadrados, y esta luego puede ser subclasificada en sus 3 estadios. Hay que recordar que estos valores pueden variar según la localización y las medidas normales de su población, como en el caso de México, donde la norma oficial mexicana determina los valores de la siguiente manera. Esto varía según la talla promedio o si el paciente es de talla baja. La circunferencia abdominal es una medición que se puede realizar de manera práctica y el bajo costo facilita mucho su aplicación. Esta nos permite no solo identificar obesidad, sino también riesgo de alguna enfermedad cardiovascular, trastornos del sueño y diabetes. Por lo cual podemos decir que se considera obesidad abdominovisceral cuando la medición nos arroja una circunferencia de cintura mayor a 80 centímetros en mujeres y mayor de 90 centímetros en hombres. Durante la historia clínica es muy importante tomar en cuenta la valoración de comorbilidades. Es necesario en todo paciente con sobrepeso o obesidad buscar de manera intencionada signos o fases de síndrome metabólico o alguna enfermedad que de manera secundaria esté relacionada con la obesidad de nuestro paciente. En la valoración psicológica, el abordaje de la obesidad es multidisciplinario. Así que antes de considerar empezar algún tipo de tratamiento, es necesario valorar en al menos 2 o 3 sesiones de 40 a 60 minutos aproximadamente la conducta del paciente, aspectos emocionales y patrones alimentarios que puedan interferir o modificar la terapia que está planeando. En la tabla hay que valorar los antecedentes de desarrollo de obesidad, considerar el inicio y evolución de la enfermedad. En los antecedentes o intentos de reducción de peso, también es necesario reconocer cuándo sucedió y qué llevó a la falla terapéutica. También hay que valorar la conciencia de su padecimiento, cuánto sabe el sujeto de su enfermedad y a qué se asociará su origen. También la dinámica familiar, es necesario concientizar también a la familia de metas e involucro con su enfermedad. En la valoración de su ámbito social, laboral y familiar, hay que saber cómo se desarrolla en el ambiente y percepción de la imagen propia. En la presencia del trastorno mental o emocional, hay que valorar qué tipo de trastorno estaría cursando el paciente, si es un trastorno depresivo mayor, ansiedad, trastorno de personalidad o trastorno por atracón. También hay que valorar el tipo de comedor, nocturno, emocional o de comida rápida, entre otros. En cuanto a las pruebas de laboratorio, es necesario combinar los datos clínicos con pruebas complementarias para diagnosticar si la obesidad tiene origen primario o secundario. Se pueden obtener valores de creatinina sérica para medir tasa de filtrado glomerular y conocer el grado de función renal,
También el perfil lipídico para medir dislipidemia y ver el riesgo de enfermedad cardiovascular y aterosclerosis. Los niveles hormonales de TSH, GH, T3 libre, T4 libre, cortisol, TRH, PTH, testosterona, entre otros. La glucosa postprandial y sérica en ayuno para ver los datos de intolerancia a los carbohidratos y desarrollo de diabetes mellitus secundarios a la obesidad. El ácido úrico y pruebas de función hepática. La biometría hemática para medir títulos altos de eritrocitos para enfocar diagnóstico hacia apnea del sueño. Y también un examen general de orina para determinar presencia de proteínas y determinar posible daño renal. Para el tratamiento nosotros nos basamos en las guías de la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, en sus siglas en inglés, ASPEN, que es una organización la cual está formada por un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud con el único fin de mejorar la atención del paciente por medio de la educación y la investigación de calidad. En junio del 2013, la Asociación Médica Americana reconoció la obesidad como una enfermedad que requiere de un tratamiento médico. Normalmente, los médicos de apoyo nutricional son los que se encargan de atender a los pacientes obesos, particularmente durante el ingreso hospitalario, y atienden a los pacientes en una amplia gama de entornos clínicos, dado que el balance nutricional y energético del paciente en todo momento ayudará a no prolongar su estancia hospitalaria. Por otra parte, la agudeza clínica de los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos es mucho más alta que aquellos que no están críticamente enfermos. La cirugía bariátrica es un tratamiento quirúrgico muy frecuente en personas con obesidad severa, con un número aproximado de 200,000 personas adultas que se han realizado un procedimiento de cirugía bariátrica. El objetivo de esta es limitar la ingesta de nutrientes del paciente como estrategia para fomentar la pérdida de peso. A pesar de haberse realizado una cirugía bariátrica, el individuo requerirá de atención y apoyo nutricional. El tratamiento quirúrgico para la obesidad es la cirugía bariátrica. Hay 3 tipos de técnicas de acuerdo a su mecanismo de acción. Las técnicas restrictivas consisten en la reducción de la capacidad del estómago, dando así restricción al pasaje de los alimentos. Son técnicas fáciles de realizar, pero tienen la desventaja de que con el paso del tiempo fracasan en un porcentaje importante, obligando a una reintervención. Las técnicas malasorptivas, por su parte, reducen la capacidad del estómago a la mitad y producen un cruce con el intestino de manera que existe una mala absorción de los alimentos. Tienen grandes resultados en la pérdida de peso, pero producen diarreas y deficiencias de vitaminas y proteínas que obligan a un estricto control del paciente después de la cirugía. Las técnicas mixtas tienen un carácter principalmente restrictivo y algo de mala absorción. Estos procedimientos son muy bien tolerados y el paciente no tiene náuseas, vómitos ni diarreas. Le permite llevar unos hábitos alimentarios sin ninguna restricción y poseen escasas deficiencias de proteínas y vitaminas. Como conclusión, tenemos que la obesidad es un problema de salud pública actualmente y está considerado como una epidemia mundial. También hay que ver que es de etiología variable, por lo que nos va a complicar el diagnóstico y el tratamiento de la misma. Y pues en la actualidad tenemos una forma de vida sedentaria, lo que va a complicar a todo lo que es la prevención de la obesidad. Y pues es muy importante conocer el manejo y la detección de la obesidad para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ya que todo esto ocasiona que tengan problemas crónicos y enfermedades los pacientes que aumentan la mortalidad al final.